Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla, esta noche de una solemnidad muy especial para todos nosotros los católicos, la Asunción de la Santísima Virgen María. La Asunción de la Virgen María, modelo y defensora de los cristianos, su fiesta o solemnidad es el 15 de agosto. Entonces vamos a iniciar con el momento de oración. Los invito para que coloquemos nuestro cuerpo en una disposición para ese encuentro con la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amoroso, te damos gracias porque nuevamente te haces presente en medio de nosotros en esta noche, dándonos como siempre bendiciones, agradeciéndote por cada una de ellas. Te colocamos en tu presencia a cada una de las personas que están conectadas en este momento por el canal de Peregrina María para escuchar hoy algo importante que nos enseña la Iglesia, y es reconocer que nuestra Madre Santísima también tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia de la Asunción. Jesús vive la ascensión, pero nuestra Madre del Cielo sube en cuerpo y alma al cielo. Es una de los dogmas de fe que nos enseña la Iglesia Católica. Le pedimos también por todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, y por eso te decimos con mucho amor esta oración dedicada a la Santísima Virgen María. Alégrate y gózate, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, humilde, a darte tu parte en su victoria. Eres la primera de los redimidos, porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu Hijo te viene a buscar, Virgen y Madre, y dice: ven, amada mía, te pondré sobre mi trono, prendado desde el Rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora. Ya tienes preparada tu casa donde voy a celebrar las bodas del Cordero, templo del Espíritu Santo, arca de la alianza, de la nueva alianza, horno de barro con pan a punto de 1000 sabores. Mujer vestida de sol, tú das luz al Salvador, que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido. María, Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de humildad y de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo ser como tú llena de eres del Espíritu Santo, para ser fieles a la palabra que nos llama a ser también como tú, sacramentos del reino. Hoy tú, sí, María, tu fiat se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realeza y en la realización de tu alianza, en el abrazo de un solo sí. Por eso te decimos: amén, amén, amén. Entonces, con esta oración iniciamos este encuentro, esta charla sobre la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y por eso tenemos que decir que se celebra en todas las iglesias el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida, ¿sí?, y la asunción de su cuerpo al cielo. En esta solemnidad de la Asunción contemplemos a María. Ella nos abre la esperanza a un futuro lleno de alegría y nos enseña verdaderamente el camino para alcanzar. María es modelo. María es modelo. ¿Modelo de qué? De amor, modelo de esperanza, modelo de saber escuchar la voluntad de Dios. Por eso, para nosotros vivir esa experiencia de ese camino, pues debemos acoger en la fe al Hijo.
ella acogió las palabras de Gabriel en ese momento en que le anuncia que va a ser la madre del Salvador. Y hoy recordemos para esta fiesta nosotros tener una fe firme de reconocer que el amor del Hijo también era no dejarla ya completamente sola, pues la dejó con los apóstoles, pero ya era un momento en especial cuando uno ve este dogma de fe en la iglesia, ¿sí? Ahorita hablaremos qué es un dogma para entender un poco por qué la iglesia tiene esta solemnidad tan importante y por qué aparece como dogma de fe, igual que la Inmaculada Concepción, también es un dogma de fe. Y por eso tener presente una fiesta o también ese grado de solemnidad de ver esta esperanza de toda la humanidad en la fe. Y muchas personas que escriben sobre la Santísima Virgen María, que son muy marianos, ¿sí? Sacerdotes, religiosas, religiosos, que se han enamorado de la Madre Santísima, pues lo dicen desde su fe, desde esa fe que ellos han querido tenerle a la corredentora de la salvación, ¿sí? Corredentora de la salvación. Y eso lo tenemos que guardar en nuestro corazón, reconocer esa particularidad, esa presencia activa de la Santísima Virgen María en todo ese proyecto de misión de su propio Hijo, aunque la reconocemos como la Virgen o la Madre del Silencio, porque obviamente pues los relatos de los evangelios nos muestran momentos especiales de ella, ¿sí? Por ahí hay un relato donde nos habla que Jesús estaba predicando y uno de los discípulos le dice, tu madre y tus hermanos están acá. Pero Jesús dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Pero una experiencia, o sea, todos hemos tenido la oportunidad de vivir o reconocer a la Santísima Virgen María en diferentes advocaciones. Pero acá la solemnidad que vamos prontamente a vivir no es una advocación, es una acción del amor de Dios por parte de su Hijo hacia su Santísima Madre. ¿Sí? Por eso en la oración decía, te voy a conceder estar en mi trono también. ¿Sí? Le da esa particularidad, por eso también hay otra solemnidad, María coronada como Reina Universal, ¿sí? Entonces, son muchas la forma de que la Iglesia quiere colocar en ese lugar tan especial. Obviamente tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también está la Santísima Virgen María como parte importante en todo el proyecto salvífico de Dios. Entonces, tener muy presente eso. Por eso decíamos acoger en la fe a su Hijo, no perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra. Seguirlo cada día, incluso en los momentos en que nos sentimos como con nuestras cruces muy pesadas. Ella es nuestra intercesora, por eso hay una canción muy bonita, no sé si en Estados Unidos ustedes la han escuchado, María tu intercesora, no sé si la han escuchado allá, y es muy bonita, es una canción, ojalá la puedan buscar en YouTube y la escuchen y se den cuenta cómo ella es la que intercede por nosotros también ante el Padre, ¿sí? María, el arca de la nueva alianza. No olvidemos que hasta Malaquías llega el Antiguo Testamento y se abre esa apertura al Nuevo Testamento. Y en María es donde se inicia esa nueva alianza con ella. ¿Sí? Ella es el arca de la nueva alianza. En su vientre lleva, ¿sí? A ese Jesús, a ese Hijo de Dios, a ese modelo de vida de cada uno de nosotros, y ella es la que abre esa arca de la nueva alianza. El arca de la antigua alianza, que la reconocemos como la de Noé, donde colocó todos los demás animales y todo esto, pero acá es el arca de la nueva alianza, es decir,
en esa persona que ella lleva en su vientre está la salvación del mundo. Y cuando tú y yo vemos ese sagrario allá en nuestros templos, cuando vamos a la Santa Misa, ahí está ese arca, ahí donde también se guardaba, como en el Antiguo Testamento, que llevaban en los judíos, el pueblo de Israel, en el arca, ¿sí? Las tablas de la ley, ¿sí? Hay un relato donde se habla que estaba ahí y que cuando tocaban las trompetas se iban cayendo las murallas de Jericó, ¿sí? Y entonces acá es diferente. Vivimos el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos la experiencia de el arca es la Santísima Virgen María, que en su vientre lleva a Jesús y que ahora, siglo XXI, es ese sagrario donde está reservado la presencia viva, es que está vivo, ¿sí? Él se quiso quedar con nosotros y el sacerdote es el que nos da la oportunidad de volver a vivir esa experiencia cuando consagra el pan y el vino y por la transustanciación se convierten en el pan, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hay algo muy especial en todo esto. Por eso, muchos de nosotros hemos entendido cuando tenemos un proceso de fe que se va madurando cada vez más con tantas experiencias, con viajes de peregrinando a diferentes lugares, como lo hace Peregrina María, para ir creciendo en la fe y descubrir que la fe es la que nos hace ver con claridad las cosas de la iglesia, de la Santa Iglesia. Y algo en particular es eso, de que si tú conoces Medjugorje, has ido a los lugares donde se ha manifestado Guadalupe, donde ha estado la presencia de la Santísima Virgen María, que Dios le da esa particularidad de poderse manifestar allí, frente a muchas personas, frente a 3 pastorcitos en Fátima, frente a esa niña allá en Lourdes, ¿sí? Frente a los diferentes actos allá en México con Juan Diego, ¿sí? Y en otras cosas que se ha manifestado la Virgen María, es por gracia de Dios. Por eso uno se hace la pregunta, ¿y por qué en cuerpo y alma le da Dios la oportunidad de subir al cielo? Entonces, ¿no se han hecho esa pregunta? ¿Por qué en cuerpo y alma? Porque ella realmente es la corredentora, ¿sí? Acá no se tenía que esperar que, como le pasó a Isabel, como le pasó a Zacarías, como le pasaron a los santos que fallecieron, diferente. Acá fue algo del amor de Dios. Por eso también se reconoce esa particularidad de la dormición o la dormitatio que le da esa imagen que muchas personas reconocen, la dormición de la Santísima Virgen María, y que de allí, pues obviamente el amor de su propio Hijo se la, ¿sí? Yo estoy aquí al lado del Padre, ven también tú a compartir esta victoria, como dice la oración. Entonces, es muy importante eso. Y algo que debemos reconocer es esa parte de nuestro Papa ya fallecido, Benedicto XVI, cuando dice María, el arca de la alianza, que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa, la comunión de la alegría y de la paz con Dios. Entonces, homilía de Benedicto XVI en el 2010, hace 14 años, ¿sí? En la festividad de la Asunción de la Virgen María. Entonces, tener presente eso, ¿sí? Quiero entonces hablar de algo importante que no podemos dejar a un lado, el dogma de la Asunción. Pero, ¿qué es el dogma de la Asunción? Pues hablemos un poquito de ello porque es importante. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y para hablar de este dogma, que fue proclamado por el Papa Pío XII
el 1 de noviembre del año 1950 en la Constitución Manifestessimus Deus, la manifestación de Dios, traduce esto, dice así: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre, y para gozo y gloria de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen Madre, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ese es el dogma que estamos pronto a celebrar, el 15 de agosto. Entonces, miren lo importante cuando hay un concilio o se reúnen todos los obispos para mirar un dogma. Este dogma fue del año 1950, ¿sí? Mirar claramente esta parte. Pero quiero resaltar lo que nos dice claramente lo que es un dogma, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Los católicos adoramos únicamente a Dios, pero el amor que le podemos profesar, no podemos sentir, nos podemos sentir intimados por él e incluso pensar que es alguien distintamente a nosotros para impulsar y alcanzarlo. Por eso existen los dogmas marianos, porque era necesario hablar de los dogmas, o sea, de resaltar esa experiencia de la fe en la Santísima Virgen María, porque mucha gente pues empezaba a divulgar, ¿cómo así que nació Jesús y ella sigue siendo inmaculada? Es decir, siendo siempre virgen. Y ahora la asunción, es decir, ¿cómo se puede entender de que María en cuerpo y alma sube al cielo? ¿Mm? Es un amor del Padre, ¿sí? Es como reconocer eh, cuando un santo queda, después de un tiempo, lo exhuman y se respira ese olor a rosas y está sin ninguna marca de putrefacción, es decir, fue tocado por Dios y sigue como si fuera dormidito o dormidita, ¿sí? Y podemos reconocer eso. ¿Por qué no reconocer también esta experiencia del amor de su propio hijo y decir, es que yo quiero que mi mamá esté a mi lado y reine conmigo porque también participó de todo esto? Entonces, es importante eso, ¿sí? Por eso, vuelvo a recalcar, en el sentido de que si Dios, el amor que nos tiene a toda la humanidad, ¿sí? Y quiso que la Santísima Virgen María estuviera presente en momentos fuertes donde el mundo estaba a punto de estallar, diferentes momentos de guerra, momentos de dificultad, momentos en que los españoles estaban con los mexicanos, con los indígenas de México, luchando por una propiedad y todo esto, pues se manifestó una mujer a la cual amamos y le decimos mamá, mamá celestial, mamá del cielo, ¿sí? Y es sumamente importante eso, ¿sí? De saber que ella es la que nos invita a cambiar nuestro corazón, los mensajes que le dejó a esos 3 pastorcitos en Fátima, los mensajes que en este momento, por gracia de Dios, ella está dando en Medjugorje, los mensajes que ha dado en diferentes lugares del mundo. Por eso las diferentes advocaciones. Ahí hay algo que se une, o sea, el amor del Padre que toma a su hija predilecta, que es la madre de su hijo, ¿sí?
y, oye, te necesito acá, te necesito para que des este mensaje. Oren, recen el rosario de rodillas para que se calme la guerra, ¿m? Para que no se den estas cosas. Y es un mensaje que se dio hace mucho, pero que tenemos que volver a tomar para esas cosas que se están sucediendo hoy en día, diferentes guerras, Palestina con Israel, Ucrania con Rusia, y diferentes guerras que existen, pero que a veces no nos damos cuenta. Hasta las mismas guerras que se están viviendo dentro de las mismas familias. Hay que orar el rosario para no dejar que el enemigo dañe estas uniones. El rosario, como decía un gran sacerdote del Vaticano, el exorcista del Vaticano, el rosario es el arma más importante que tenemos los católicos frente a este enemigo del alma. ¿Mm? Y se lo dijo el mismo demonio a ese sacerdote en un exorcismo. Entonces, hay que rezar el rosario. Ella es la madre del cielo. Ella es nuestra madre y hay que reconocerlo. Y hay que sentir esa experiencia. Por ello es que después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamentalmente nuestra vida de fe. Y en la historia del cristianismo, además de su ejemplo en la vida y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, su rol, los atributos que Dios le concede y constantemente eh, la intervención en medio de la historia la convierten no solo en un personaje histórico digno de ser estudiado, sino que es algo más profundo, mucho más grande, ¿sí? Porque los dogmas de fe tuvieron que ser estudiados. Eso no es de, no, coloquemos a la Santísima Virgen María como la Asunción, dogma de fe. Pero eso no se da así, eso toca todo un estudio entre los obispos, entre todo lo que se está manifestando para llegar a tomar la decisión, dogma de fe, ¿sí? El problema es que al no ser una diosa, sino una criatura, como todos nosotros, muchos se han confundido y han puesto en duda quién es realmente María. Por eso la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido desarrollando una rama de la teología que se denomina Mariología. Y es algo muy bello de estudiar. Estudiar a la Santísima Virgen María, sí, es el término Mariología. Es decir, conocer a María desde el Antiguo Testamento, desde que la anunció allá el profeta Isaías, esa doncella que va a tener al Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Es muy importante. Y por eso se reúnen los obispos cardenales junto con el Papa en esos concilios, ¿sí? Antes de que llegara el concilio del Concilio Vaticano II, ¿sí? Para ir dando estos dogmas de fe. Por eso se dice dogma de fe, para que todos los cristianos católicos creamos en estos dogmas que la Iglesia da a la Iglesia, ¿sí? Entonces, desde ese punto quiero mostrar esto. Luego, la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de todos nosotros. ¿Sí? Nos lo dice exactamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 966, para que lo tengamos muy presente. La importancia de la asunción para nosotros, hombres, mujeres, de comenzar toda nuestra vida cristiana, ¿sí? De esta era cristiana tan importante, radica es, primero que todo, en la resurrección de Cristo, en esa Pascua. Por eso es que es tan importante tener esa experiencia de fe, ¿sí? Fue una mujer, María Magdalena, a la que Jesús se le manifestó ahí, en ese lugar donde estaba su cuerpo, en la tumba.
y Jesús le dice, no me toques, ¿sí? Que todavía no he entrado en gloria, ¿sí? Pero la cuestión es que Jesús se manifiesta luego, ella es la que lleva el mensaje y le dice a sus compañeros, oye, ¿sí? Le dice a ella, le dice ella a ellos, vengan, Jesús ha resucitado. Y ellos, incrédulos, no le creyeron. Pero luego, obviamente, pues salen a ver qué fue lo que sucedió y al llegar a ese lugar se dan cuenta de la resurrección, ¿sí? Se dan cuenta de la resurrección. Y por eso, cuando Jesús sube al cielo, es llevado a su gloria, luego cuando ellos retornan a Jerusalén y se entran en ese lugar donde se celebró la última cena, estaban todos los discípulos, es decir, menos Judas, pero también estaba ella, la Santísima Virgen María. Ella era la fortaleza para ellos continuar. Y estuvo con ellos también al momento de recibir el Espíritu Santo, todo esto. Y luego, obviamente, Juan la acogió cuando Jesús en la cruz le dijo, ahí está tu madre, he ahí a tu hijo, ¿sí? Pero la cuestión es que estuvo con ellos hasta un determinado tiempo y luego reconocer que ella tuvo una dormición, ¿sí? Una dormición y fue llevada al cielo. Entonces, tener presente esto. En este caso se dice que el Papa habla en escátedra, ¿sí? En escátedra, es decir, que habla y determina algo en virtud de su autoridad suprema, como primero en la, digamos, cabeza de la iglesia, y como vicario de Cristo y cabeza de la iglesia, maestro supremo de la fe, con intención de proponer un asunto como la creencia obligatoria de los fieles católicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, todos los católicos, cuando recibimos el bautismo, integramos la Iglesia Católica y empezamos a vivir los sacramentos, una de las cosas que tenemos que vivir es lo que nos dice el Papa, cabeza de la Iglesia. Y entonces, si el Papa dice, esto es dogma de fe, nosotros tenemos que acoger eso en nuestro corazón y vivenciarlo y experimentarlo y creerlo, ¿sí? Es sumamente importante, ¿sí? El nuevo catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? En el numeral 966, nos lo explica así, citado de la Lumen Gentium, numeral 59, que a la vez cita la bula de la proclamación del dogma. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida terrena en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo, elevada al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, el Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. El Papa San Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre la Asunción, explica esto mismo en los siguientes términos. Abro paréntesis. El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. San Juan Pablo II, 2 de julio del año 1997. Entonces, acá, ¿cómo se observa esa particularidad cuando el Papa San Juan Pablo II dice después de su muerte? Si muchos grandes escritores han dicho que tuvo fue una dormitatio, una dormición. Entonces, acá es que muchos ven que la Santísima Virgen María no murió, sino que tuvo una dormición, ¿sí? Y en esa dormición, particularmente, tuvo la experiencia de ser elevada a los cielos, ¿sí? Y ahí es donde se da ese dogma de fe, ¿sí?
Se reconoce lo que se dijo allá en el año de 1950 por Pío XII, ¿sí? En ese sentido. Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, ¿sí? Anticipando la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos. Entonces acá está otra particularidad de lo que nos dice San Juan Pablo II en una audiencia el 9 de julio de 1997. Continúa el Papa. María Santísima nuestra nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen, lo que nos dice Lucas 11:28. Nos estimula al elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha del Padre, y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Y eso lo dice San Juan Pablo II en la fiesta, en la solemnidad del 15 de agosto del año que les comentaba, 1997. Entonces, todo esto nos quiere mostrar con claridad que para nosotros, los hombres y mujeres que hoy vivimos, ¿sí? Hoy, siglo XXI, estamos viviendo la fe, no la estamos perdiendo frente a estos dogmas, frente a estas solemnidades que vive la iglesia, ¿sí? Porque realmente es allí donde, con todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, es donde debemos sentir más esa fe en esto que la iglesia nos está proponiendo, que nunca lo olvidemos. Mira, 1950 al 2024, ¿cuántos años han pasado? ¿Sí? ¿Cuántas décadas han pasado para este momento seguirlo viviendo, seguirlo festejando, ¿sí? Y seguirlo reconociendo, que es lo más importante. Entonces, no lo olvidemos, no lo saquemos a un lado, porque el misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo nos invita a hacer una pausa en nuestra agitada vida, ¿sí? Para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es mi sentido de la vida frente a todo esto que nos muestra la Iglesia Católica? ¿Sí? Sobre nuestro fin último. ¿Ya le encontré sentido a la vida? Una pregunta para hoy, porque si le hemos encontrado sentido a nuestra vida, pues obviamente le hemos encontrado sentido a nuestra vida desde la parte espiritual. Es sumamente importante. Es allí donde nos va mostrando ese camino o tener claridad. Jesús resucitó, la Santísima Virgen María ya fue la primera privilegiada de estar allá gozando de esa gloria, ¿sí? Y por esa gloria ha tenido la oportunidad de ser la mensajera de Dios para llegar a diferentes lugares y dar un mensaje de esperanza, de fe, de seguir en oración, de no perder eso. Porque si perdemos nuestra fe, nuestra oración y la esperanza, por eso muchas personas, ¿sí? Se alejan de este camino tan hermoso que nos ha dejado Jesús y su Santísima Madre, y nuestra Madre Celestial. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Por eso la vida eterna junto a la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, los ángeles, los santos y santas en el cielo, pues va a ser claridad para nosotros. Ese es el sentido de nuestra vida, llegar allá, no perdernos en el camino, no dejar que el maligno llegue y nos lleve por otro camino que no es, ¿sí? Y decirle a ese maligno, no, tú no entras en mi casa, tú no entras en la vida de mis hijos, tú no entras en todo lo que es he logrado alcanzar
para emprender ese sentido de la vida espiritual. Porque cuando yo encuentro el sentido de la vida espiritual, el sentido de la vida terrenal llega, ya está, ¿sí? Es no perderme, es no perderme de eso que ya tengo proyectado, de que Dios tiene proyectado para mí. Y lo he escuchado y lo he aceptado en mi vida, en mi corazón. El saber que María ya está en el cielo, gloriosa en cuerpo y alma, como se nos ha prometido a aquellos que hemos hecho la voluntad de Dios, nos renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad perfecta para siempre. Entonces, hay que tener presente eso. Ella es el modelo, ¿sí? El modelo que debemos seguir. Pasemos entonces a otra parte, que es qué día y cómo fue que la Virgen ascendió al cielo. En relación al día, al año y modo en que murió, o como la dormición de Nuestra Señora, nada cierto ni se conoce. Las referencias literarias más antiguas de la Asunción se encuentran en el trabajo griego de Ovitus San Dominé, o como se le conocía, Óbito de San Damián o Domine, ¿sí? De todos modos, la fe católica siempre, con su presencia en la vida de la Iglesia, pues nos ha mostrado un camino de conocimiento de este misterio de la tradición apostólica. Esto viene, es de la tradición de los apóstoles, ¿sí? Esta gran enseñanza de María, de la ascensión al cielo, es por ese mensaje de los apóstoles, ¿sí? La creencia en la asunción del cuerpo de María se funda en el tratado apócrifo de Ubitus Domine, que lleva el nombre de San Juan, obviamente reconociendo que Juan fue el que la recibió en su casa y que pertenece de todos modos al siglo IV o V de nuestra era cristiana. También se encuentra en el libro de Transitu Virginis, ¿sí? Falsamente imputado a San Melito de Sardes, y en una carta apócrifa atribuida a San Dionisio, ¿sí? El Areopagita. Si consultamos a los genuinos escritores de Oriente, este hecho es mencionado en los sermones de San Andrés de Creta, San Juan Damasceno, San Modesto de Jerusalén y otros. En Occidente, San Gregorio de Tours, ¿sí? Es el primero que lo menciona, los sermones de San Jerónimo, San Agustín, para esta fiesta. De todos modos, son apócrifos. Cuando hablamos de apócrifos, son escritos que no fueron aceptados para la Iglesia Católica porque no tenían la inspiración divina, ¿sí? Como el Evangelio de Santiago, que nos habla de diferentes cosas acerca de María niña, de la María joven, ¿cierto? San Juan, el de Damasceno, ¿sí? Más o menos dice que formula la tradición de la Iglesia de Jerusalén, dos puntos y seguido. San Juvenal, obispo de Jerusalén en el concilio de Calcedonia 451, hace saber al emperador Marciano, ¿sí? Quienes desean poseer el cuerpo de la Santísima Madre de Dios, que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que su tumba, cuando fue abierta a pedido de Santo Tomás, fue hallada vacía. De esa forma los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. Entonces, ahí se demuestra en este concilio, no olvidemos que los concilios son los donde dan los temas o donde se dan los temas para consultar y llegar a una conclusión de un dogma de fe. Hoy la creencia de la asunción del cuerpo de María es universal, tanto en Oriente como en Occidente, de acuerdo a Benedicto XIV, cuando dice: es una opinión probable cuya negación es impía y blasfema. Entonces, cuando se da esto, es porque no han aceptado el dogma de fe. Entonces la gente empieza a blasfemar
esta cuestión. ¿Mm? Bueno, y pasemos, ahorita llegarán preguntas, espero que lleguen hartas preguntas. ¿Por qué la fiesta? Entonces vamos a hablar un poquito de la fiesta de la Asunción. Existe también una gran incertidumbre respecto al origen de esta fiesta. Probablemente se trate del aniversario de la dedicación de alguna iglesia, más que la fecha real del aniversario de la muerte de Nuestra Señora o de la dormición de Nuestra Señora, que se originará en tiempos del concilio de Éfeso, o que San Dámaso la introdujera en Roma. Son solo las hipótesis que han llegado y que se tienen, y por eso pues las saco a relucir en esta charla de hoy, en esta conferencia, para que lo tengamos presente. De acuerdo a la vida de San Teodosio, más o menos hacia el 529, se celebraba en Palestina antes del año 500, probablemente en agosto, ¿sí? En Egipto y en Arabia. Por otra parte, se mantuvo en enero, y dado que los monjes de las Galias adoptaron muchos usos de los monjes egipcios, ¿sí? Hallamos esta fiesta en Galias en el siglo VI, en enero, mediante el documento Mensum Undecimum, ¿sí? Más o menos tomado para la liturgia de Gala. La fecha que era el 18 de enero, bajo el título Depósito Assumpio Fentivitas San Marie, ¿sí? Pues poquito latín que sé, pues algo así como el depósito de la festividad de la Santísima Virgen, diría más o menos así. Confrontar las notas de Jean Boulieu de la liturgia de Galia, pues también nos dicen que es un acto litúrgico de esta época. Esta costumbre permaneció en la iglesia de Galias hasta el momento de la introducción del rito romano. En la iglesia griega parece que algunos mantuvieron la fiesta en enero, como los monjes egipcios, otros en agosto, con aquellos de Palestina, por lo cual el emperador Mauricio, hacia el año 602 más o menos, sí lo toma como el correcto relato, ¿sí? Y lo fija para este imperio griego el 15 de agosto de esa fecha, 602. Entonces, ahí es donde se da esta celebración de la fiesta. Otra parte que nos puede también mostrar este documento es que la fiesta única y más antigua de Nuestra Señora era el 1 de enero, la octava del nacimiento de Cristo, celebrada primeramente en Santa María la Mayor, más tarde en Santa María de los Mártires. Las otras fiestas son de origen bizantino, ¿sí? Más o menos tomadas, como dice acá, en el documento que lo tomé literal, porque es muy importante tenerlo presente, que la fiesta de la Asunción hallada en los sacramentos, los sacramentales de Galicio y Gregorio, es un agregado apócrifo hecho en el siglo VII, octavo. De todos modos, bueno, se tiene más o menos esto como algo importante, ¿sí? La Santísima Virgen María, o la misa que se le celebró a la Santísima Virgen María por la ascensión, fue el 15 de agosto en el rito gelásico, en Genovia, ¿sí? Desde el momento en que no hace mención a la asunción corporal de María. Esta muestra, por lo tanto, que la fiesta era celebrada en una iglesia llamada Santa María la Mayor en Roma, ¿sí? Por lo menos un siglo, en el siglo VI. Para finalizar esta parte, digo lo siguiente. La iglesia griega continúa esta fiesta hasta el 23 de agosto inclusive, y en algunos monasterios del Monte Athos se prolonga hasta el 29 de agosto. Así lo era antiguamente. En la diócesis de Bavaria, el día 30 de la Asunción, una especie de recuerdo del mes, se celebra durante la Edad Media, el 13 de septiembre, con el oficio de la Asunción doble. En la actualidad, solo la diócesis de Augsburgo mantiene esta vieja costumbre. Entonces, démonos cuenta que la fiesta varía. Diferentes
fechas, pero lo importante es que se sigue teniendo presente esta solemnidad. Y la ciudad de Garese, en Calabria, mantiene 3 días sucesivos de rito a esta festividad, conmemorando el 15 de agosto la muerte de María y el 16 de agosto su coronación, como la coronación de María en el cielo. Entonces, eso habla de la fiesta como tal. Y finalicemos esta conferencia de hoy hablando de la Virgen María, Madre de Jesús, porque es importante recalcar todo, llegar de todo lo que hemos hablado a esta parte, ¿sí? Del dogma, de por qué el dogma, de por qué el día, de por qué la fiesta y todo esto, tenemos que llegar a terminar con estas partes tan importantes. Y quiero que abramos nuestro corazón a esto que les voy a decir, para que lo marquemos allí. La bienaventurada Virgen María es la Madre de Jesucristo, la Madre de Dios, no de Dios creador, sino la Madre de Dios Salvador, ¿sí? Para que lo tengamos presente cuando también llegan nuestros hermanos de otras iglesias a decirnos que nosotros colocamos a la Virgen María como la Madre del Creador. No, ella es la hija del Creador, ¿sí? En general, la teología y la historia de María, la Madre de Dios, sigue el orden cronológico de sus fuentes respectivas. Esto es el Antiguo Testamento, allá donde nos lo anuncia el profeta Isaías, el Nuevo Testamento, con el evangelista Lucas, ¿sí? Y los primeros cristianos y los testigos oculares. Entonces, tener presente eso, que la Santísima Virgen María tuvo 7 dolores, ¿sí? Que tenemos diferentes devociones marianas: fiesta del Inmaculado Corazón de la Virgen María, la Virgen del Carmen, Virgen de Fátima, Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, María Auxiliadora, Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de Saleté, la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes y otras advocaciones o devociones marianas. Los dogmas marianos: la maternidad divina de María, la perpetua virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen. Y otras fiestas marianas que tenemos son la Natividad de la Santísima Virgen María, la Asunción de la Santísima Virgen María, la Visitación de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, mayo, mes de María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la solemnidad de la Asunción, ¿sí? De la Asunción de la Virgen María. Ahorita dije anunciación, o sea, el anuncio de la Virgen María como madre. La fiesta de María Reina, la fiesta de la Virgen del Rosario, la Virgen de la Medalla Milagrosa y otras, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Y advocaciones marianas en todo lo que conocemos, en todo América. La Virgen Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Copacabana, Aparecida, Chiquinquirá, Nuestra Señora de la Presentación, Nuestra Señora del Rosario, Guadalupe, existen muchísimas. Acá sigo leyendo, mejor dicho, son muchas, ¿sí? Son muchas. Y por eso resaltar a la Virgen María al final, porque es una sola, ¿sí? Ella es una madre, pero que por diferentes situaciones que el mundo ha pasado, Dios, vuelvo a repetir, Dios le dio la oportunidad de manifestar su amor por medio de ella en diferentes lugares y por eso se le dan esos títulos o esos nombres hoy en día. Una fiesta, solemnidad de la Asunción que abre todo un panorama del amor del Padre a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que la Asunción, un dogma de fe que nos debe fortalecer la fe siempre cuando tengamos la oportunidad de vivir, de reconocer esos 4 dogmas de la Santísima Virgen María. Volvemos a repetirlos para que lo tengamos presente: la maternidad divina de María,
la perpetua virginidad de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen María. 4 dogmas de fe que no podemos dejar al lado en nuestra vida. Amén, amén, amén. Hola, Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches. Estoy aprendiendo mucho, gracias. Primeramente quiero agradecerle. Estoy aprendiendo mucho con usted. Respecto a hoy día, en esta conversación, en esta charla, yo he sido bastante ignorante porque pensé que la Virgen había muerto para luego tener la Asunción. Y esto pues es algo que me llena, muy agradecida, estoy aprendiendo, como le repito, ¿no? Eh, muy interesante, sí, gracias. Ok, Luz, muchas gracias por tenernos presente de que estás aprendiendo y obviamente pues en ese sentido de que descubres hoy, pues el estudio que se hace es que ella tuvo una dormición, que ya las otras personas lo consideren que murió, pues ahí sí eh, tendríamos que mirarlo de muchos puntos de vista, pero es un, como se dice, un dogma de fe poder reconocer de que María tuvo un momento de cerró sus ojos frente a los apóstoles que la estaban acompañando y luego pues obviamente pues, hay una pintura de ella, voy a buscarla, la imagen de la dormición, se le conoce así, y para presentárselas, para que se den cuenta de que, para que se den cuenta un poco, ¿sí? De cómo la pintaron, que es un cuadro muy, muy bonito, realmente es una imagen muy, muy bonita, ¿sí? En la que reconocen los apóstoles están alrededor de ella, ¿sí? Que para mí es muy... La pueden ver ahí al ladito para no sacar el video y no interrumpir otra. Por Sí, sí se acá, ve, sí se ve. sí se ve. Bueno, acá no es video, pero sí podemos ver un poquito la imagen en el momento en que la pintan. Este es un icono muy bonito, donde están todos acompañando a la Santísima Virgen María, ¿sí? Los que estaban allí presentes, los apóstoles, los que todavía estaban en vida, y ya ella en algo muy especial, porque podemos ver a Jesús, obviamente, allí también en la parte del fondo. Entonces, así la pintaron en una dormición, ¿sí? Para que lo tengamos presente en ese momento. Entonces, yo, John Jairo Neira, es profesor de Sagrada Escritura y de lo que he aprendido es que es la dormición, o sea, ella quedó dormida y bueno, los libros apócrifos pueden escribir muchas cosas, la llevaron, la colocaron en una tumba y luego fueron a revisar y ya no estaba. Bueno, puede pasar así, pero también no conocemos, como se dice allí, de las fuentes que yo tomé, de que no dice como tal cómo fue ese momento de que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Es que dice cuerpo y alma. Entonces, cuando uno dice así cuerpo y alma, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para mí, dormida, no fallecida, porque cuando uno muere, pues el alma se va, ¿sí? Claro. Retorna al Padre, pero era la dormición, o sea, estaba dormida. Entonces, en ese Claro. sentido, lo he entendido yo. Bueno, Muchas gracias. doña Está Luz, claro con ahora, mucho gusto. gracias. Vale. Ujú. Entendieron el tema de los dogmas, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente para cuando llegue un hermano a tu casa, te toque y te hable de que nosotros adoramos a la Virgen María, cosas por el estilo, que creemos que es la Madre de Dios. Uno le puede explicar, sí, es la Madre de Dios, pero es la Madre de Dios Hijo. Sí, eso es una forma de poder, una ayuda muy especial en ese sentido. Sara, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por las aclaraciones, porque muchas veces tenemos una confusión entre la
ascensión y la asunción. Ah, sí, también. Entonces eso está muy claro, pues que la asunción de María Santísima, que fue llevada Ajá. por su hijo, porque ella es la madre y tiene que estar siempre al lado de su hijo. Él, como lo amaba tanto, pues él ya estaba al lado de su padre, pues entonces también quería que su madre lo subiera al cielo. Así Y es. como es una madre, la Virgencita María, con sus 4 dogmas que nos aclara, que siempre fue pura, antes, Ujú. después, Durante y después. sí, siempre virgen, pura, inmaculada. Entonces Ujú. ella no podría morir porque yo pienso que muere porque está en pecado, tal vez, y ella no murió. Ella solamente pasó, como decir, tuvo una agonía y ahí lo subieron al cielo. La Amén, gracia de gracias. Dios, porque ella estaba en gracia de Dios, cumplió Ujú. su todo lo que el Señor le pidió, obedeció, Sí, sí. y yo pienso para nosotros es un ejemplo a seguirle a ella, porque como hay en la palabra de Dios que Jesús subió al cielo para Así prepararnos es. a cada uno una morada, y la Virgen Amén. María fue la primera que tuvo Ujú. esa primicia de estar allí. Entonces nosotros también tenemos esa esperanza, siempre y cuando vivamos esa vida como nos pide el Señor, con los sacramentos, cumpliendo nuestras obras, haciendo todo lo mejor en esta vida. Podemos llegar también al cielo y compartir con nuestro Señor, con la Virgen María, con los santos y con todos. Así es, con todos los que ya gozan de esa presencia de Dios. Sí, Así es. eso es lo que me ha llenado, me ha aclarado a mí también sobre la Virgen María. Y yo también Ujú. voy a compartir ciertas cosas que no sabía de la Virgencita. Voy a estar muy importante y que aclare. Muchas gracias por toda la ayuda a todos que nos ayuda siempre. Gracias a Dios que nos tiene aquí para eso. Claro que Gracias. sí. Ujú. Bien, Sarita. ¿Alguien más que quiera dar su Quería hacer opinión? una pregunta. Siendo María la madre del Hijo de Dios, Sí. no consta en la Biblia, así como tenemos, no hay eso en la Biblia, ¿no? En la Biblia, La asunción de María. o sea, que aparezca el momento de la asunción de Ajá, ella, sí, no. un texto No, bíblico así sobre así como tenemos la anunciación de la María. no, No, solamente no. tenemos el momento en el cual pues ella estuvo con la primera comunidad, con ellos, estuvo, que fue la roca firme que los acompañó después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿sí? Lo tenemos en los relatos de Lucas y obviamente pues luego llega Pentecostés, los acompaña en Pentecostés, anima al anuncio, pero no se tiene luego ya una, como digamos, un relato como tal de estuvo con este apóstol y ascendió, sino que se tienen relatos, obviamente, el Apocalipsis nos habla de ella de una manera muy especial, obviamente, pero no nos tiene el momento en que ella sube al cielo, no, no hay Ah, relato bíblico como tal, es un relato apócrifo que no es aceptado como inspiración de Dios, pero que oh, alguien lo copió, sí, alguien lo escribió, pero no se acepta por la forma de la que no es inspiración. El Espíritu Santo no participó, no le dio a esa oh, ya. persona, como digamos, el don de escribir el momento de la asunción de la Virgen María al cielo, no se Oh, tiene. ya. Por eso es un dogma de fe que se fue Claro. estudiando para llegar al punto de reconocer la maternidad, ¿sí? De que María seguía Virgen. siendo virgen, la Inmaculada Nada, Concepción y la Asunción. Asunción. Son los 4 dogmas que se tienen frente a la cuestión mariana, porque no olvidemos que a María muchos no la consideran como la madre, sino madre de Jesús y ya, hasta ahí, pero no la consideran como la madre de esa divinidad, Ujú. de ese Dios, Dios Salvador, no la consideran. Claro, como católicos, como cristianos católicos, Católicos sí, como tenemos que católicos la creer el tenemos muy dogma. clara, sí, Ujú. y es la madre de nosotros cuando Jesús le Ya. dice a Juan, ahí tienes a tu hijo, Ya. y él dice, ahí tan bella, hermosa.
le dice, ahí tienes a tu hijo. Y en el hijo, Juan, nosotros fuimos adoptados toda la humanidad, en la persona de Juan. Entonces, en esa parte. Entonces, Claro, ahí en ese gracias. punto. Con todo gusto. Bueno, por acá compartir. Buenas noches, John Jairo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, yo soy Damaris y mire, también, celebramos, precisamente en Costa Rica el Día de las Madres, justamente por el Día de la Ok. Asunción de la Virgen. Oh, es gran fiesta. Ahí sí, en el grupo ahí, no sé si se mire, yo tuve la oportunidad de estar en la tumba de la Virgen María. Fue una Oh, qué experiencia, bonito. Por una ahí nos mandó experiencia. una fotico. Sí, ahí mandé una foto. Tengo un pequeño video, pero no se me descarga el video, pero mandé una pequeña fotito de donde uno entra, fue donde pusieron el cuerpo de ella, que ya no estaba, que porque, verdad, fue asunto al cielo. Todavía se me quiebra la voz porque cuando uno va ahí es una experiencia, Bien, qué es algo como bonito. sobrenatural que lo embarga a uno. Claro que Y, sí. y cuando estás cuando tú vas ahí luego y cuando vas a la tumba de Jesús donde pusieron el cuerpo de nuestro Señor, ahí te quiebras. Bueno, yo me quebré y me sigo quebrando. Es una experiencia, Es que bueno, tiene que ser así, porque es sí, que son sí, lugares donde estuvieron tanto la madre como Jesús. como Jesús. ¿Sí? O sea, no podemos no creer, el que no se quebrante quiere decir que tiene un corazón muy, muy duro. O sea, es un corazón de piedra, pues. O sea, uno Sí, está en ese lugar es para darle gracias a Dios por tener esa oportunidad tan grande de vivir, de ver con tus propios ojos ese lugar donde estuvo la Santísima Virgen María, que la colocaron allí, el lugar donde colocaron a Jesús. Pues obviamente, o sea, de la para fe uno mí, tiene que de todo ese romperse. viaje, sí, se quiebra uno. Y en la tumba de Jesús, o sea, y en la tumba de María tú dices, wow, o sea, todo lo que hizo María, cómo ella fue, o sea, el ser humano que cumplió la obra de Dios al decir siempre que sí. Ella es la que ha hecho la santísima voluntad de Dios siempre. Amén. Y entonces uno decía, era como una admiración, algo sobrenatural. Y luego cuando estás en la tumba donde pusieron el cuerpo de nuestro Señor, ahí te sientes lo más miserable y lo peor que puede haber literal, te sientes como un gusano de ver que ahí estuvo nuestro Señor, que sufrió, que murió por todos nosotros y que muchos no lo aman, no lo esperan. Así es. Eso es lo triste. Sí. Pero muy buena tu charla. Llegué un poquito tarde, pero me encanta. Gracias a ti, Dios te pague por ese compartir la imagen y por compartir ese testimonio de que la oportunidad que has tenido y es algo que nos anima. Miren, está la experiencia de ir a estos lugares con Peregrina María y poder Excelente, Ricardo. llenarnos más. Oh, Ahí está excelente. Ricardo. La labor de Ricardo, excelente. Lo queremos mucho a Ricardo. Excelente. Entonces, vea, la pastoral que hace Ricardo, invitándolos a todos ustedes, a los que quieran escuchar este video después, es para que vivan esta experiencia de conocer estos lugares y fortificar la fe. La Es que fe. los lugares son para fortificar la fe, para amar a ese Dios que nos ama tanto que entregó a su propio hijo para que él diera su vida por nosotros y escoger a una mujer que también era dedicada a la escucha de la palabra de él y le dio ese don tan maravilloso de ser corredentora con su propio hijo. Entonces, si uno no tiene esa oportunidad de viajar a estos lugares, pero lo bonito es que ahora, obviamente, pues hay oportunidades de acceder a esto y anímense a vivir estas experiencias de conocer Tierra Santa cuando se pueda. Obviamente ahorita hay un conflicto, pero cuando ya Dios quiera, Dios toque el corazón de estos hombres y poder volver a regresar a estos lugares y mirar y reconocer ya desde allí la fe, la esperanza, el amor que Dios tiene para todos nosotros. No, Así yo que, me he Ricardo, sentido muy bendecida también porque he tenido también la oportunidad de viajar con Ricardo a Fátima, a Lourdes, a Medjugorje y en España también. qué bello. No, me alegra mucho que tengas esta oportunidad y que des testimonio de haber participado en estos lugares con lo que tú has vivido. Y eso es lo No, más importante.
Un católico que no ama a la Madre Santísima, dice, no es buen católico. Así es. Por ahí va la cosa. Bueno, Ricardo, ¿tú qué piensas? No, bueno, hola Damaris, buenas noches. Ricardo, Hola, saludos a su familia. claro, Algo que me llama mucho la atención es que con esto de la Santísima Virgen es dos cosas. La primera de ellas es lo que me imagino que fue el Padre Amor el que dijo que el mismo diablo le comentó que la herramienta más eficaz que tenemos los católicos es el Santo Rosario. Y es increíble, yo a veces creo que lo hacemos menos, ¿no? Lo subvaloramos, el Santo Rosario. Tienes una madre, yo le pregunto a todas las mamás, ¿qué no harían por sus hijos? ¿No? O sea, que se mueren, prefieren morirse ellas que toquen a su chiquito, ¿no? Es increíble el amor. A nosotros los hombres nos cuesta pues no tenemos ese amor tan profundo. O sea, sí lo tenemos, pero no a ese grado. Yo creo que entonces, ¿cuánto haría una madre por su hijo? Número uno, el recordar la importancia del Santo Rosario y hacerlo con amor, sabiendo que la Santísima Virgen lo lleva a nuestro Señor Jesucristo. Y la número dos, me pongo a pensar en aquellas personas que dicen que Jesucristo era un machista, ¿no? Que solo escogía puros hombres. Y bueno, la realidad, la persona más cercana a nuestro Señor Jesucristo fue su madre. Quien más lo conoció fue una mujer. Su madre fue una mujer. La primera que descubrió que resucitó fue una mujer. Entonces, tú dices, bueno, pues así muy machista. Entonces, no era. La realidad es que nuestro Señor Jesucristo le da un papel muy importante a la mujer y por lo tanto a su Santísima Madre, ¿no? ¿Cuánto de nosotros, al ver todo el esfuerzo que hace nuestra madre, ahí estamos? Y pase lo que pase, es nuestra mamá, es nuestra madre, y ahí estamos dispuestos a sacrificar, porque dices, ella se sacrificó por mí. Y entre más grande eres de edad, te das cuenta que sacrificó más. O sea, valoras más el sacrificio de tu mamá. Y ahora imagínese, ahora pienso en nuestro Señor Jesucristo decir, ¿cuántas humillaciones pasó a la Santísima Virgen de decir, mira, ella es la mamá del loco, ¿no? Que anda por ahí predicando. Y mira, aquí y quizás se burlaban de ella no la pasó fácil. O sea, no la pasó nada fácil la Santísima Virgen. Entonces, el valorar que ella, como dice Damaris, su fidelidad al plan de Dios, es decir, tú me fuiste fiel, tú fuiste fiel a todo lo que mi padre te inspiró. Ahora yo estoy aquí para servirte, al menos como hijo, tú dices eso, yo estoy aquí para servirte, ¿qué necesitas? Y termino diciendo que el ejemplo de muchos peregrinos es eso, tú te das cuenta cuando los hijos están bien cerca de su mamá y mueven montañas y hacen todo lo necesario para facilitar que su mamá vaya de peregrinación y son hijos agradecidos. Tú dices, hay mujeres, ahorita se me fue el nombre. Llevaba 4 o 5 veces que iba a Tierra Santa, financiada por su hija, ¿no? Todas. Entonces dice, es que la hija dice, es que me ha dado tanto mi madre o me dio tanto mi madre que cualquier cosa que necesite, por supuesto que se la doy, ¿no? Entonces, eso es una constante en los peregrinos, que sus hijos estén apoyándoles. Y porque, imagínense, si nosotros que somos humanos, frágiles, rotos, con pecado original, imagínense a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, todo lo que hace por su madre. Muy bien, Ricardo, qué bonitas esas palabras, que realmente es eso, reconocer lo que el hijo hace por todo lo que su madre, obviamente, nos dio, nos recalcar esa parte de haber aceptado ser su madre, pues obviamente es muy grande esa parte. Bueno, ¿y qué los podemos motivar para de pronto más adelante hacer un curso de Mariología, de pronto por Peregrina María, hacer un curso de Mariología, conocer un poco más de la Santísima Virgen María? Entonces, de pronto, prontamente diremos hacer este curso y ustedes ser partícipes de esta experiencia sería maravilloso, para conocer más de María y tenerla como más de lo que la amamos, amarla más, como se Amén. dice. Así podría ser. Entonces,
Por acá mandaron un mensaje y con esto nos despedimos, hacemos la oración. Por aquí dice María, sí que Dios nos permita viajar a Tierra Santa, debe ser lo más bello estar allí, donde vivió Jesús, la Virgencita, que la Virgencita quizá algún día pueda ir. Gracias por la charla de los dogmas de la Madre Santísima, qué hermoso el icono, Dios los bendiga. Amén, muchas gracias. Ella fue María. Entonces, también un saludo para ti, para todos los que están conectados. La idea es replicar esta enseñanza de hoy para que conozcamos un poco de esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Amén. Bueno, vamos a agradecerle a ella misma por este momento tan especial. Por eso le decimos con mucho amor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, que también nosotros la digamos con mucho amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, más bien líbranos de todo mal. Amén. Y que todo lo que sigamos haciendo y que el Padre Celestial nos dé una buena noche y un buen día el día de mañana, y que hagamos nuestras labores bajo su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo en la distancia, cuídense mucho. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Buenas noches, gracias. Que le siga dando muchas bendiciones para que siga dando las charlas. Amén, gracias.